Pero hoy vamos a hablar de la fe. Y todo este tiempo voy a estar con ustedes hablando sobre la fe. Y yo le puse como título La fe por la palabra. Así que quiero ir al origen de la palabra, porque la palabra va de la mano con la fe. Y quiero ir y hablar con ustedes sobre Génesis 1, donde nosotros sabemos que en ese capítulo 1, Dios, junto con la Trinidad, ordenaron lo que era un caos. ¿Cuál era un caos? Todo lo que ahora ha tenido y tiene un orden. Por eso le llamé a este primer punto poniendo orden a la creación. Y en el capítulo 1 de Génesis, el Señor dice, repite el Padre 10 veces que se hicieran las cosas. El Señor dijo, hágase la luz. Y fue a través de la palabra que las cosas se fueron haciendo. ¿Sí? Él dijo, sea la luz. Cuando Él dijo, se separe el agua de la tierra, Él fue una orden que Dios le dio a la creación. Y vemos que cada orden y cada palabra que Dios decía, las cosas se hacían. ¿Estás conmigo? Aún me encanta cuando la Biblia nos muestra que Dios dice, en el mar se van a crear animales según su género y su especie. Las plantas fueron hechas según su género y su especie. ¿Sí? Así dice la Biblia. Y vamos ahí a Génesis 1, 26 y 27. Y nuevamente vamos a ir después a otro pasaje alterno. Y la Biblia dice así, versículo 26. Y la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Así que ahora quiero llevarte a Hebreos 11. A Hebreos 11, que este capítulo vemos que se mencionan a los campeones de la fe. Y empieza el capítulo 11 hablando precisamente de cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Y dice el versículo 1, es pues la fe, ¿la qué? La certeza. ¿Qué entiendes por certeza? La seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Algo que tus ojos naturales no pueden ver, pero que sabes que existe. Y al leer este pasaje, vamos al siguiente, el versículo 2. Dice de Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía. Por eso te llevé a Génesis 1, porque lo que tú ves, lo que tú palpas, no existía. Hasta que Dios habló, soltó la palabra, las cosas fueron hechas. ¿Por qué fue hechas las cosas? Por la
palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y quiero decirte algo muy importante que estábamos viendo y que quiero que veamos en esto. Dios puso orden primero en la creación. Dios puso en orden a los animales. Dios puso orden a la naturaleza, a las aves de los cielos. Pero ahora en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, Dios hace una obra muy especial, que es al hombre. Acabamos de leer en el versículo 26 que cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero en Génesis 2, versículo 7, la Biblia nos dice algo muy importante. Aquí ya no nos menciona la palabra crear. Todos juntos, la Biblia dice así, fuerte. Entonces Jehová Dios y sopló en su nariz y fue el hombre. Así que el ser humano vivió, en este caso Adán, tuvo dos creaciones. Una, el hombre interior, y otra, el hombre exterior. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que tú y yo somos alma, cuerpo, espíritu. Y aquí nos dice que Dios formó. ¿Qué diferencia hay entre crear y formar? ¿Sí? Y hablando específicamente de la Biblia, aquí nos está diciendo que Dios está poniendo algo de Él, algo de su ser, que es el aliento de vida en el ser humano. Cuando viene el pecado, cuando entra el pecado, cuando cae en pecado Adán y Eva, este cuerpo estaba hecho para ser eterno, igual que tu espíritu, ¿sí? Pero con la caída, la entrada del pecado, por eso el Señor le dice, no comas de ese árbol, porque entonces morirás. Y hasta Adán y Eva, yo creo que se quedaron, no que nos íbamos a morir, no nos morimos. Físicamente no murieron, pero espiritualmente sí. Hubo una separación total del Señor. ¿Estás conmigo? Así que, escúchame bien esto, porque esto es muy importante. En ese momento es cuando el Señor, el Padre, habla con Adán y le dice, puesto que pecaste, este cuerpo terrenal que yo formé de la tierra, volverá a la tierra. Y fue así como a través del pecado entró la muerte física. Fue por el pecado, no porque Dios nos haya mandado como castigo al ser humano, no. Él se lo puso muy claro a Adán. Y fue engañado. Y fue así como el pecado, y sobre todo a través del pecado entró la muerte física. Pero dentro de ti, de tu interior, hay algo que va a ser eterno. ¿Cuál? El Espíritu de Dios. Ese aliento de vida. Y muchos médicamente lo saben, que cuando alguien va a partir, hay un último suspiro. Y algo que quiero dejar en tu mente y en tu corazón, es ahí donde tú y yo, como hijos de Dios, nuestro espíritu va a volver a su Creador. Él nos creó con la esencia de Él. Y ese va a ser eterno. Por eso dice en Apocalipsis que allá es donde ya no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, pero estaremos todos por la eternidad con nuestro espíritu. Pero también dice Apocalipsis que habrá espíritus que irán al lago de fuego. Por eso la Biblia nos dice bien claro en Juan 1:9. Si confesamos del Señor, que no, ese es Romanos 10:9.
que todo aquel que confiesa de Jesús es hijo de Dios. Y equivocadamente tenemos la idea de que todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero eres tú quien decide cuál va a ser tu destino eterno. ¿Estás conmigo? Hasta el sueño se te quitó, ¿verdad? Porque esto es real y es serio. Y esto habla del poder que hay en la palabra. Y de cómo Dios, de verdad me emociona, cómo Dios siempre estuvo y está preocupado por ti y por mí, por salvación. Amén. Él está preocupado por ti. Vamos a Efesios 2, versículo 1 y 5. Y fíjate, la Biblia dice así: y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí nos habla de esta muerte espiritual. La gente afuera piensa: ay, voy a vivir la vida loca y ya cuando esté viejito me voy a acercar a Dios. ¿Y quién les asegura que van a tener esa oportunidad? O los jóvenes dicen: la religión es para los viejitos. Mentira. Porque no sabemos en qué momento pueda suceder que ya no estemos aquí. ¿Estás conmigo? Así que es en la fe que nosotros debemos de tener en nuestro Señor. Y yo quiero hablarte de esa fe que debemos de tener en nuestro corazón cuando el Señor nos está hablando. Amén. Así que fíjate bien lo que dice en la palabra de Dios y vamos. Sabes, Dios crea, vemos en el capítulo 2, 7, Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Entra el pecado y ahora somos muertos por el pecado, pero somos vivos en Jesucristo. Amén. Y hasta ahí todo está muy bien. El polvo va a volver al polvo, el cuerpo físico volverá al polvo, pero tu espíritu estará con el Señor. Amén. Así que todo fue hecho por la palabra, pero también fue hecho por la fe. Estamos leyendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y voy a ponerte un ejemplo de lo que es fe. ¿Qué pasaría para hacer un experimento? Y quisiera pedirte que lo hicieras alguna vez en tu casa. Véndate los ojos, tápate los ojos y pues procura caminar. ¿Qué va a suceder cuando tú camines? Te vas a caer, te vas a tropezar, tal vez hasta te puedas golpear. Amados, eso es caminar en fe, no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. Y muchas veces no vamos a saber, hoy, ¿cómo es eso de caminar con ojos espirituales? Pues vamos a ver las fórmulas de cómo caminar con mis ojos espirituales. Y una es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Como hemos visto, la palabra es la que trae, ¿sí?, el cambio a nuestra vida. Amén. Así que todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. Amén. Así que muchas veces nosotros pensamos que es solamente creer. Ahora la gente quiere primero ver para creer. Muéstramelo para que yo crea. Y la Biblia dice, tienes que creer para poder ver. Vamos ahí a Hebreos 11 y vamos a seguir viendo a estos hombres, grandes hombres de Dios. Versículo 4 de capítulo 11. Dice, por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, ¿qué dice? Testimonio de qué? De que era un tramposo, de que era un violento, de que era un borracho. No, su vida hablaba de que él era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios siempre va a ver el corazón de nosotros, siempre. Y Él está atento a nosotros, ¿sí? Y sigue diciendo, versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de qué. Y este fue un gran privilegio de Enoc. Enoc no vio, no experimentó la muerte física. ¿Por qué? Por haber agradado a Dios. Al igual que Elías. Elías no experimentó la muerte física, sino que un carro de fuego vino por él. No lo pueden hallar. ¿Por qué? Porque la vida de ellos, su fe, fue tan grande y fue de gran estima a los ojos de Dios que ellos no vieron la muerte física. Ahora quiero hablarte de otro hombre, el cual nos escribe aquí en Hebreos 11, versículos 6 y 7. Y fíjate lo que dice Hebreos 11, 6 y 7. Y yo te invito a que te lo aprendas de memoria. Este versículo. Todos juntos. La Biblia dice así: pero sin fe, hasta ahí. ¿Cuál es el requisito para que Dios me oiga? Fe. Y fíjate lo que sigue diciendo, segunda parte. Porque es que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Tienes que creer que Dios te va a escuchar. Si tú te acercas al Señor, tienes que tener bien claro en tu corazón que Él está contigo y que Él te va a escuchar. Eso es lo que dice. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa ser galardonador? Tener ese privilegio, ¿sí? Que es bendecido, que el Señor te va a responder, que hay esa conexión con Él. Por eso es la diferencia de la gente que no ha aceptado a Jesucristo. Su espíritu está dormido. Recuerdan que cuando hablamos del pecado, decíamos, la gente muchas veces se rige allá afuera por reglas de conciencia o por lo que vieron en su casa. Y eso es lo que rige y gobierna sus valores, su moral. Pero tú y yo, como hijos de Dios, lo que rige nuestra vida, nuestra conducta, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y yo tengo que creer y confiar de verdad, con fe, que la palabra de Dios se hará real en mi vida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la escribió mi Creador, mi Padre Celestial. Y porque me está dando ejemplo, testimonios de hombres y mujeres que caminaron, creyeron sin ver. Amén. Yo me emociono de verdad cuando leo esto, porque si nosotros teniendo redes sociales con miles de prédicas, teniendo todo el Instagram y no sé qué tantas cosas, caemos en depresión, en desesperación, en duda. Puedes imaginarte a Enoc, a Noé, a Abel, que ellos conocían al Señor a través de una relación con Él. Ahora fíjate el tercer hombre que quiero hablar contigo. Por la fe, versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún, ¿qué?
no se veían. ¿Qué hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y quiero hablarte un poco de Noé, y tú puedes leerlo en Génesis 6. En Génesis 6 nos narra algo de la vida de Noé. Cuando Noé vivió, la Biblia nos narra que la tierra estaba llena de corrupción, de violencia. Y el Señor le habla a Noé y le dice: Noé, ¿qué le dijo Dios? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? A causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El versículo 14, por favor. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Mira, la Biblia no nos dice a qué se dedicaba Noé, pero en ese momento estaba recibiendo instrucciones directas de Dios. Dios no le dio ninguna maqueta. Dios no le dio ningún plano para hacer una arca. Es más, donde vivía Noé era desierto, ni siquiera un río había. Así que no conocía ni siquiera una lancha. Por eso la Biblia nos dice: con temor Noé obedeció, porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer. La Biblia no nos dice, pero nosotros creemos que él se dedicaba a cuidar animales tal vez, o a cultivar la tierra, qué sé yo, pero menos al oficio de carpintero. Y quiero llevarte a esta reflexión. ¿Por qué Dios le pide a Noé que hiciera esta arca? Era muy fácil para Dios, así como los cuentos de los niños. ¡Plin! Ahí está el arca, Noé. ¿Sí o no? Porque, oye, si Dios creó los árboles y todo, y que produjeran fruto, ¿tú crees que Dios no lo hubiera hecho? Pero estaba probando la obediencia, el corazón de Noé. Y Dios, yo puedo imaginarme a Noé dando los primeros martillazos con la madera. Tal vez se puso el dedo gordo todo hinchado, porque no sabía manejar, porque no era su oficio. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos oído la voz de Dios que nos llama y te dice: tienes que predicarle a tu vecina? Y decimos: ay, Señor, es que yo nunca he predicado, yo nunca le he hablado a nadie. Noé jamás había construido un arca, jamás. Pero quiero decirte algo que tienes que tener bien claro en tu corazón: cuando Dios te habla, Dios te va a equipar. La familia, nosotros somos un ejemplo bien claro, que cuando tú obedeces, el Señor te respalda. Y sabes, y quiero seguir diciendo, allí en este mismo capítulo de Génesis 6, versículo, por favor, pónmelo, hijo, el versículo 16, 17 y 18. Quiero llevarte a este punto, todos juntos. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero fíjate en el 18. Todos juntos, por favor, versículo 18. Por la fe de un hombre trajo salvación a todas las generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
Todo porque un hombre creyó la palabra y obedeció. Y eso te tiene que emocionar. Cuando tú obedezcas, hoy, cuando tú oigas la voz de Dios y obedezcas la voz de Dios, tú tendrás que hacer cambios de tu estilo de vida. Noé lo hizo. Fue carpintero sin serlo. Y la humanidad se inició con un carpintero, pero también la humanidad experimentó la redención a través de otro carpintero en Belén, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Eso es fe. Caminar sin ver. ¿No nos da esa definición Hebreos 11? Yo ahorita, hace un momento, yo hablaba con mis hermanos que nos conocemos. ¿De cuántos años tiene que nos conocemos? Como más de 25 años. ¿Y cómo te llamas, mijo? ¿Cómo? Carlos. Carlos me decía, porque yo le decía, venimos de la misma iglesia. Ahí nos congregábamos, su papá eran líderes, su papá y ella eran líderes. Y le digo, imagínate, cuando Dios nos sacó para empezar esto. Y me dijo él algo muy cierto que me quedé reflexionando. Si ustedes no hubieran obedecido la voz de Dios, pues esto no existiera y ustedes seguirían sentados en la silla. ¿O no, Carlos? Eso me dijiste. Eso trae la obediencia. ¿Y sabes qué nos dijeron? Cuando nos despidieron nuestros pastores, nos dijeron, pues si es de Dios se hará. Y si no, pues se va a morir. Se acabará. Y creímos en la palabra y en el llamado que Dios nos dio. Ahí están mis hijos, ahí está mi hija. No fue fácil. Nada fácil. Nada. Fue muy difícil. Y ese proceso lo vivió Noé. ¿Sabes cuántos años sufrió Noé la burla, el escarnio de su pueblo? 120 años. Empezó a construir el arca a los 500 años. Puedes imaginarte la burla que le hicieron. ¡Ay! Ya ahora sí. Ya te deschavetaste. A ver, ¿de qué fumaste? Como dice mi esposo. Un arca aquí, si estamos a 60, porque así dice la Biblia, 60 o 70 kilómetros el mar más próximo. Y tú haciendo esto. Pero Noé creyó y lo hizo. ¿Puedes imaginarte la burla que recibieron también sus hijos? El bullying famoso de ahora. Y no había psicólogas ni psiquiatras. Solo la voz del Padre, creyéndola. Y yo creo que hasta su esposa le habrá dicho, porque así somos las viejas. Ay, Noé, de veras, te pasas. ¿Cómo crees? Y yo necesito que me arregles la puerta, la mesa, y ni siquiera eso haces. Porque así somos las viejas. Primero es nuestra casa y después lo demás. Así es mi esposo. Luego ve algo y mira, está bien bonito esto. Para la casa. No, para la iglesia. Porque él siempre está pensando en la iglesia. Y yo en la casa. Y yo puedo imaginarme esa lucha de Noé. Pero algo que puedo ver es que la familia creyó. Y lo que tú y yo decidamos creerle al Señor va a trascender a la eternidad. Para la eternidad. Tú y yo fuimos escogidos. Somos privilegiados de haber hechos hijos de Dios. Debemos de verdad vivir con esa gratitud. Yo ahorita compartía con una pareja y decía, eso es gracia. 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 Eso es gra
Es gracia, un favor inmerecido. No merecíamos ser escogidos, pero el Señor, por su gran amor con que nos amó, te escogió a ti antes de la creación. Tú ya estabas en el corazón del Padre. Amén. Y esto nos tiene que emocionar. Eso fue lo que hizo Noé. Eso es fe. Tener oídos para oír al Señor. Tener ojos para escuchar y ver lo que el Señor ya tiene preparado para ti. Pero tú tienes que creer a la palabra. Amén, iglesia. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra traerá la manifestación de la fe. La palabra que tú digas, la palabra que tú plantes es lo que será hecho. Amén. Y esto es algo que tú y yo tenemos que empezar a creer. Tú y yo tenemos que aprender a caminar, a andar en la palabra que el Señor ya te ha dado. Porque se hará. Si el Señor te ha dicho que tu esposo será salvo, tu esposo será salvo, pero tú tienes que creer. Es algo que el Señor siempre te va a contestar. ¿Sí o no, mi hermana? Dorita, ¿cuántos años oraste por tu esposo? 10 años, y aquí estás al lado de ella. Esos son testimonios de que Dios sí te escucha. Pero tienes que creer. Iván el viernes nos contaba de una mujer que tenía en su grupo y que no permitía que se sentaran en una silla que estaba a su lado, porque decía, no, aquí no se puede sentar porque aquí se va a sentar mi esposo. Y el Señor lo hizo. El Señor contestará tus oraciones, pero tú tienes que creerlo. Noé cambió su estilo de vida porque creyó. Por eso la Biblia dice, lo que acabamos de leer, dice que a través de él, su familia fue salva. Y a través de él condenó al mundo por haber obedecido. ¿Por qué condenó al mundo? Porque se pereció todo ser viviente. Así que tú y yo venimos de Noé. Ahora, amén. ¿Estamos de acuerdo? Así que tienen que pasar dos cosas para que sean hechas. Una, recibir la palabra de Dios y alguien que crea esa palabra y camine en ella, accione. Dile al que está a tu lado, tenemos que creer en la palabra y accionar. Acciona, 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 porque la oración es la llave para que Dios te escuche. Él está dispuesto a hacerlo. Que lo que tú crees, y sabes, en el momento en que tú tienes la fe, la certeza de que Dios escuchará tu oración, es cuando se hará. Tiene que haber fe en ti. El Señor tiene que encontrar un vaso preparado, lleno de fe, para depositar esa respuesta. Amén, iglesia. Amén, ¿estás conmigo? Así será. Vamos rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Marcos 11, 22 al 24. Vamos a Marcos 11. ¿Podrían subir, chicas, por favor, el grupo de alabanza? Marcos 11, del 22 al 24. La Biblia nos dice así. Fíjense, me encanta esta historia, porque Jesús había pasado por la higuera. Y ustedes saben que Jesús le habló a la higuera porque él tenía hambre y buscó entre sus ramas un fruto, pero no lo encontró. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué el Señor maldijo esa higuera? Y muchos piensan, es que no era el tiempo de que diera higos. Sí era tiempo porque estaba llena de hojas. Y una higuera cuando se llena de hojas es porque tiene fruto, pero esta no tenía. Y muchas veces así es nuestra vida. Estamos llenos de obras, de actividades, servimos acá, servimos allá, pero no tenemos un fruto realmente de fe, de confianza en el Señor. Y dice la Biblia, porque le preguntaron, Señor, ¿por qué pasó esto? Y Jesús les responde, tened fe ¿en quién?
Siguiente, versículo 23. Dice en la Biblia, porque de cierto os digo que cualquiera que, otra vez el poder de la palabra, todos juntos, porque de cierto os digo que, quítate y échate en el mar. Y no, ¿cuál es lo contrario a la fe? La duda, el temor. Y aquí el Señor está diciendo de un monte, hablando de una manera figurada de un obstáculo. Y si tú le dices a ese obstáculo, quítate, no me lo quites todavía porque no termino. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que te das cuenta que todo es, la base es lo que tú estás hablando, lo que tú estás creyendo. ¿Qué sale de tu boca? ¿Duda? ¿Temor? ¿Inseguridad? ¿Ansiedad? Cuando te llama el jefe para hablar contigo, ya desde antes de hablar con él, tú ya vas derrotado, diciendo, sí, seguro esto. No, es que ya me hablo, ya. La Biblia es bien clara, sino que creyere que será hecho lo que digas, será hecho. Jamás dudes de que el Señor no quiera salvar a tus hijos. Jamás dudes de que el Señor quiere traer provisión a tu casa. Tiene que haber cambios de estilo de vida. Ayer compartíamos con dos hombres y nos decía, pero ¿cómo es su iglesia? Digo, no es nuestra iglesia, ni es religión. Es conocer a Jesucristo. Es tener una relación con Él. Amados, tenemos que aprender a tener hambre y sed de su presencia. Buscarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y entonces el Señor empezará a poner orden en nuestra vida. Amén, iglesia. Ahí mismo en Marcos 9, hablando Jesús con el padre de un muchacho que le daban ataques epilépticos. Y el Señor tuvo este diálogo con este hombre. Y Jesús le dice en Marcos 9:23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. Hemos hablado del obstáculo de no recibir, que era el pecado. Pero ahora vamos al siguiente paso, tener fe. Tener fe en Dios. Y sigue diciendo el versículo 24, está hermoso porque nos puede retratar a nosotros en tiempos de crisis. Entonces Jesús mirándolos dijo, no, 24, ese no es 24. El 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, sí, creo, ayuda mi incredulidad. Porque muchas veces en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad, antes de empezar ya estamos derrotados. En medio de todas circunstancias hemos perdido nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Pero hoy el Señor te dice, levántate porque yo estoy contigo. Resplandece porque mi luz, mi gloria alumbrarán tu camino. Levántate, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pero búscame y cree en mí. Y hoy, amados, tenemos que caminar en esas circunstancias y en esa fe.
Romanos 5, 1 y 2. La Biblia dice así: justificados, ¿por qué? ¿Porque estás bien guapo? ¿Porque te portaste bien? No, fuiste y fuimos justificados por la fe. Y la fe, ¿qué nos da? Paz. ¿Con quién? Con Dios por medio. No me lo quites, por favor. No acabamos. Para con Dios por medio de quién. ¿Quién murió en la cruz por ti y por mí? Jesucristo. Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo el Señor. Y sigue diciendo el versículo 2. Ahora sí, el versículo 2. Todos juntos. Ponte de pie y lo vamos a volver a leer. Léelo, pero con fe. Por la fe a esta gracia en la cual estamos, pon bien tus pies, firmes. Y nos gloriamos ¿en qué? En que el Señor lo hará. Esa es esperanza. Confiar, abre tus ojos, porque Él hará donde no existen las cosas que tú has pedido, Él las hará. Eso es fe. Amados, ¿cuánto tiempo estuvimos orando por su hijo en terapia? 5 meses. ¿Cuántas veces lo operaron? 7 intervenciones. Un médico internista que ya estaba a punto de morir, ¿sí o no, amados? Estuvimos orando por él. Y el Señor ya está en su casa, ¿verdad? Ya está en su casa. ¿Sabes? Esas son las cosas que nos deben de emocionar y que deben de trascender para la eternidad. Porque tenemos un Dios que te escucha y que me escucha. Es un Dios que te ha dicho que Él lo hará y tú tienes que creer que lo hará. Pero tenemos que aprender a accionar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Declarando sobre tu vida, declarando sobre tus hijos, para que ellos trasciendan a la eternidad. Amados, por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque estaré ya cara a cara con mi Señor. Pero también dice: hay muchas cosas que todavía tengo que hacer aquí en la tierra. Y esas cosas es predicarle a tu familia, predicarle a la gente que todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo el Señor. Esa es fe. Y si no has tenido el carro que estás pidiendo, es porque te ha faltado fe. Y también en la Biblia dice: el justo por la fe, el justo por la fe, esa es la llave. Amados, es el tiempo de empezar a caminar en fe como estos grandes hombres. El próximo domingo veremos la vida de otros, porque fueron hombres como tú y como yo, que se enfrentaron a problemas, se enfrentaron a circunstancias, pero algo que tenían bien claro: cuál había sido o es su propósito, su llamado, por el cual el Señor los había escogido. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por un tiempo de desierto, tal vez un tiempo de aflicción, y que estás luchando con la respuesta que le has pedido al Señor. Así, con tus ojos cerrados, y si tú eres una de esas personas, levanta tu mano y dile al Señor, confiésale al Señor: Padre, yo he dudado,
he tenido una batalla muy fuerte en mi corazón, pero hoy he entendido que tú sí me escuchas, que tú me amas y que tú eres mi Padre y que yo soy tu hijo. Te pido perdón por no tener suficiente fe y confianza en ti para creer lo que tú has puesto en mi corazón. Pero hoy renuncio al temor, renuncio a la incredulidad, renuncio al desánimo, renuncio a la enfermedad, renuncio a la enfermedad que te tenga atado. Háblale a tu cuerpo, ordénale a tu cuerpo, ordénale a tu mente cuando vienen pensamientos de depresión, de desánimo. Hoy te ordeno, no voy a ser tu esclavo, ya no más. Y hoy declaro la palabra de Dios en mi vida, en mis generaciones, en el nombre de Jesús.